Ok, ahora con ácido base 2. Bueno, tenemos aquí lo que es una reacción de neutralización, que corresponde a una reacción entre un ácido y una base. También se puede conocer como titración, titulación o valoración. En este caso, el protón que libera el ácido va a reaccionar con un hidroxilo que va a liberar una base, ¿cierto? Y siempre todo lo que reste, más allá del protón y el hidroxilo, se va a formar en una sal. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico y la base NaOH. Tenemos que este protón va a reaccionar con este hidroxilo, formando agua, y todo lo que resta, que en este caso sería el cloro y el sodio, van a formar una sal. En este caso la sal es cloruro de sodio, que es sal de mesa, y me generan el agua. Con un protón que viene del ácido y un OH que viene de la base, ¿cierto? Bueno, la reacción estequiométrica no siempre es 1 a 1, por lo cual se debe considerar el balance de la ecuación antes de realizar cualquier cálculo. O sea, hay que ver si, por ejemplo, van a reaccionar un átomo de... o... sí, un átomo del ácido con un átomo de la base. Por ejemplo, en este caso, vemos que mientras el ácido clorhídrico tiene un solo protón, por lo cual me va a dar un H, tenemos que la base tiene dos hidroxilos, ¿cierto? Por lo cual me va a generar dos OH. Por lo cual, para que la titulación se dé completa, voy a necesitar dos protones para reaccionar con estos dos hidroxilos. Por lo cual voy a necesitar dos ácidos clorhídricos, como podemos ver aquí abajo, ¿cierto? Ahora, la neutralización es un análisis químico que sirve para determinar concentraciones desconocidas de alguna sustancia, tanto ácida como base. En este caso se ocupan tres elementos principales. El primero es el titulante, que es la sustancia de concentración conocida, que es la que va a estar aquí en la bureta, ¿cierto? Que va a estar goteando, goteando, goteando. El analito, que es la sustancia de concentración desconocida, que va a estar aquí dentro del matraz. Y el indicador, que es un compuesto que indica el cambio de pH mediante un cambio en la coloración de la disolución, ¿cierto? En este caso, cuando ya no se esté neutralizando, porque es cierto que yo voy a tener una especie o ácida o básica. Y le voy a estar goteando una especie contraria, ácida o básica dependiendo de lo que haya en el analito. Supongamos que el analito es ácido, por lo cual le voy a estar goteando una base. Eventualmente, la base y los protones del ácido van a dejar de reaccionar, porque va a haber más base que ácido en este caso, ¿cierto? Por lo cual va a ocurrir un cambio de pH. Y cuando ocurre ese cambio de pH, que generalmente uno no lo ve a simple vista, el indicador va a causar un cambio de color. Y por eso es que la titulación queda como de un color así como rosadito, moradito, tenue. Ok, aquí tenemos una curva de titulación. Bueno, en este caso, la especie del analito es un ácido. Podemos cacharlo porque porque el pH parte desde 1, por lo cual es muy muy ácido. Vamos viendo que mientras se va a ir agregando, en este caso se le está agregando NaOH, que es una base fuerte, el pH va a cambiar poquito, porque va a estar reaccionando con solamente una parte del ácido que yo tengo en mi matraz. ¿Cierto? Ay, me quedó feito el matraz. Ay, sí. Pero va a llegar a un punto en el que haya neutralizado todo el ácido fuerte que yo tenía. O sea, todos estos protones ya están con su OH y ya van a estar formando agua. Cuando llegue justo a ese punto de equivalencia, el pH va a ser 7, porque va a haber pura agua. Y recordemos que el agua es una especie neutra. Y después cuando yo me pase de ese punto, ya voy a estar agregando solamente bases. Y ya no va a haber ningún ácido que reaccione con eso, por lo cual el pH va a subir muy muy rápido. Y ya va a tomar un pH alcalino. En este caso un pH cercano al del NaOH. Bueno, aquí la neutralización. Podemos calcular la concentración de la disolución en base a las concentraciones. Bueno, las soluciones amortiguadoras son unas soluciones especiales que minimizan la variación de pH mediante la neutralización de la especie agregada. En este caso, el buffer está compuesto por una especie débil y su especie conjugada, porque así no se van a estar neutralizando entre ellas.
En este caso podemos ver la comparativa, por ejemplo, con agua, que al agregarle o un ácido o una base, su pH va a cambiar mucho, ¿cierto? Aquí cambia 4, aquí cambia 10.5, y eso que partió con 7. En cambio, en un tampón, que recordemos tiene una base y un ácido conjugados, como tiene estas dos cosas, van a estar listas para reaccionar a cualquier sustancia que yo le agregue, por lo cual van a tender a cambiar muy poco el pH. En este caso 6.9 o a 7.1. Es importante también hacer la salvedad que los tampones están hechos para un rango de pH específico. Por ejemplo, este tampón está hecho para pH 7. Hay tampones que están hechos para mantener un pH ácido o para mantener un pH básico. Y que también tienen límite. Va a llegar un punto en el que yo haya reaccionado o con todo el ácido o con toda la base que tenía el tampón y ya va a dejar de bufferear estos cambios de pH. Ahora, aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me sirve para calcular el pH dentro de una solución tampón. Y para esto yo necesito el menos, recordemos aquí es una P, por lo cual es el menos logaritmo de la constante de disociación, en este caso ácida, menos el logaritmo de la concentración del ácido partido de la concentración de la base conjugada. Así que aquí tenemos que, en base a la constante de disociación, yo puedo calcular, por ejemplo, la concentración de protones. En este caso, esta concentración de protones pasa para acá y la intercambio por la constante de disociación. Y el pH puede ser calculado como el menos logaritmo de la constante de disociación menos el logaritmo de la concentración del ácido por el de la base. Básicamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para amortiguadores básicos, el cambio que habría es que la concentración de arriba va a ser la base, la de abajo va a ser su ácido conjugado. En general, la especie que está arriba es la inicial y la que está abajo es cuando ya reaccionó, que es la especie conjugada. Y en vez de ocupar la constante de disociación ácida, ocupo la básica. Por lo cual, en vez de darme pH, me va a dar pOH. Esto es para amortiguadores básicos y esto es para amortiguadores ácidos. Bueno, aquí me dice que la concentración especie en su forma ácido básica rondará su valor de pK sub A. Si el pH es menor a la pK sub A, la especie se encontrará protonada. ¿Por qué? ¿Cierto? Si es que yo tengo un pH menor a la pK sub A, esto es porque el pKa me indica el pH al que tiene que estar esta molécula o esta sustancia para desprotonarse. Por lo cual, si es que el pH aún no alcanza este pK sub A, que pongámoslo que es como un umbral, va a estar protonado, porque aún no ha llegado al límite en el que se va a desprotonar, ¿cierto? En cambio, si es que el pH es mayor al pK sub A, la especie se va a encontrar desprotonada, porque ya pasó ese umbral. Ahora, se preguntarán, ¿y si es que el pH es igual al pK sub A? En ese caso, la mitad de la concentración va a estar protonada y la otra mitad de la concentración va a estar desprotonada. Y se preguntarán también, ¿para qué es importante saber esto? Esto es importante para saber de qué forma van a estar los aminoácidos, ¿cierto? Aquí lo pone también. Es particularmente relevante para los aminoácidos, donde existen distintos grupos con comportamiento ácido-base que definen la estructura del compuesto y sus interacciones con otras especies. Porque dependiendo si es que un aminoácido, por ejemplo aquí tenemos la glicina, va a estar protonado o desprotonado, va a tener una configuración tridimensional distinta. Y al tener una configuración tridimensional distinta, sus interacciones con otras moléculas son distintas. Así como dato, un aminoácido estándar tiene un grupo amino, que es una base, tiene un carbono central y tiene un ácido. Por lo cual tiene un ácido y una base. Aparte tiene un hidrógeno y tiene una cadena R. Que esta cadena R puede ser ácida, puede ser básica o puede no tener carga. Y de hecho probablemente en el próximo array van a tener que estar viendo así como en qué configuración va a estar cierto aminoácido, dependiendo de su cadena lateral principalmente. Porque en condiciones así, los que tienen cadena lateral sin carga van a estar neutralizándose entre el ácido y la base. Pero eso ya son cosas para el próximo array.
Bueno, aquí hay otra cosa importante. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la disolución amortiguadora? Es porque en la sangre se encuentran disolución amortiguadora. En este caso, la más importante es el bicarbonato, ya que mantiene en la sangre un pH constante, que es de 7,4 aproximadamente. Aquí está. De 7,35 a 7,45. También en la orina se encuentran algunas disolución amortiguadora. En general es porque el cuerpo se tiene que mantener unas condiciones muy estrechas para seguir con su funcionamiento, principalmente por las proteínas, porque si es que cambia muy brusco el pH, se van a tender a desnaturalizar o a perder su forma, ¿cierto? Y aquí podemos ver algunos cuadros patológicos en los que se ve afectada la regulación del pH, pudiendo tener una acidosis respiratoria o metabólica o una alcalosis respiratoria o metabólica, ¿cierto? Y esto se puede ver o por problemas en la difusión de los gases, o por vómitos, o por pérdida de líquidos, o cosas así en general. Y bueno, esto es un resumen.